Dios los bendiga, amada iglesia. Bueno, estamos juntos, gracias a Dios, virtualmente, pero estamos para dar palabra del Señor y que pueda llegar a sus hogares la palabra del Señor. El Señor es bueno, es muy bueno. Entonces, esto es lo que yo quiero compartir con ustedes hoy, que el Espíritu Santo tanto nos ama, que dio una palabra desde el jueves pasado y me siguió inquietando sobre la fe. Me siguió inquietando sobre la fe. Entonces, es lo que yo quiero compartir con ustedes hoy. Así que, bueno, como dijimos el jueves pasado, hablamos de los enemigos de la fe. Amén. Porque la fe es el don, es un don precioso. El primer don que da el Señor, porque sin ese don no podemos tener otro. Pero el de la fe, aunque 1 Corintios capítulo 13 dice, la fe, la esperanza y el amor. De los tres, el amor. Pero primero está la fe, la esperanza. Fe y esperanza. Quiere decir que cuando tenemos esperanza, en todo lo que usted pueda tener esa esperanza, es porque está confiando en Dios y usted tiene fe. Amén. Esa fe es un don precioso que lo tenemos que anhelar todos. Yo le doy gracias a Dios de la iglesia, Vida en Jesús, que los hermanos, la fe que tienen, esa fe tan grande, pero como digo siempre, estamos predicando a todas partes del mundo. Y si estamos predicando a todas partes del mundo, también queremos imponer esta fe que tiene nuestra iglesia, nuestros hermanos amados, y por la fe permanecieron, por la fe perseveraron en la iglesia. Si no tendrían fe, y van a ser 2 años que Dios los usó para sostener la iglesia. Eso es fe, eso es fe. Y una fe hermosa, muy grande. Bueno, y venimos también, como digo yo siempre, que ustedes tienen que heredar la fe que tienen, no la pierdan, porque sus pastores son hombre de fe y mujer de fe, y ustedes van a recibir ese don divino que van también a imponer mano a enfermos, sanarán, los ciegos verán, y también los que están cautivos serán liberados. Amén. Y entonces me cautiva mucho por el Espíritu Santo, más en el tiempo que vivimos. La fe es todo. Pero hoy vamos a ver, como el jueves pasado vimos los enemigos de la fe, hoy vamos a ver qué nos aparta de la fe. Amén. ¿Qué es lo que nos aparta de la fe? Para que tengamos conocimiento. Y a veces pudimos tener fe, pero a veces por las circunstancias, problemas, situaciones, la fe puede decaer. Pero no hay problema que decaiga, sino que usted se tiene que esmerar y seguir creyendo esa fe que es en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, por eso yo quiero compartir con ustedes esto que vamos a ver y en este día. Y lo que más me impacta, que el arquitecto del Evangelio, que fue Pablo, tuvo un discípulo joven, muy amado, y dejó todas estas instrucciones de lo que es perseverar en la fe y que también lo que nos aparta de la fe. Y yo quiero compartirlo con ustedes, porque sé que va a ser de mucha, pero mucha bendición, amados. Amén. Entonces, si ustedes me quieren acompañar, por favor, en el nombre de Jesús, Padre, primero voy a orar, hermanos amados. Padre, yo te doy gracias. Muchas gracias por tu amor, tu misericordia y lo bueno que tú eres. Y sé cuánto amas a este pueblo y a todos aquellos que puedan estar escuchando, Señor, y se pueden haber apartado del camino porque es el tiempo de la apostasía el que estamos viviendo, Señor.
en el nombre de Jesús y que puedan volver a ti, Señor. En el nombre bendito de Jesús. Que tu Espíritu Santo pueda hacer en mi vida, en mi boca, en mi alma y en mi espíritu, Señor, para que tú nos des esta enseñanza, Señor, como tú la quieres dar, Padre, que es la fortaleza más grande que puede tener un cristiano, Señor, para la gloria de tu nombre. Entonces, la fe tiene un papel muy fundamental en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Como les decía, hermanos amados, que la fe tiene un papel muy fundamental para la vida del cristiano. Es el principio de la carrera y la meta que debemos alcanzar. Fíjese, que debemos alcanzar. En el Evangelio, la justicia de Dios, fíjese usted, se revela por fe y para fe. La justicia de Dios, lo que significa es ser justo, porque el justo vive por la fe, dice la palabra. Amén, amados. Entonces, lo que es vivir por la fe. Entonces, es lo que tenemos que ver nosotros. La justicia de Dios se compara con la fe. Por eso dice, el justo por la fe vivirá. Amén. Bueno, si me quieren acompañar, por favor, a Romanos, por favor. Romanos, capítulo 1. Gloria a Dios. Vamos a leer del versículo 16. El versículo 16. 1:16. Búsquelo tranquilo. Romanos capítulo 1, versículo 16. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice la palabra del Señor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Fíjese, porque todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Mire lo que tener fe para tener la justicia de Dios, que no es la justicia de este mundo. Entonces, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Entonces, si el justo por la fe vivirá, ¿qué pasa con el injusto? Amén, amados. Nosotros sabemos, yo respeto a hermanos nuevos o a alguien que hace poco que es cristiano, pero ya va a ir creciendo en la fe, que es todo. Entonces, ¿para qué? Para tener la justicia de Dios y creer en el Señor. Entonces, si acá dice que el justo por la fe vivirá, ¿qué será entonces para el injusto? Amén. Si es injusto es porque no tiene fe. Amén. Entonces, por eso tenemos que ver todo lo que es la justicia divina de Dios. Veamos ahora el versículo 18 del mismo capítulo. Mire lo que dice. Al menos la ira de Dios sobre el injusto, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Acá está todo. La fe y la verdad. Fíjese que dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
nosotros conocemos la verdad, sabemos que si vamos a hacer algo que no es del agrado de Dios, es injusto, porque conocemos la verdad, y todo aquel que no conoce la verdad no puede ser bendecido por Dios. Entonces, dice, gloria a Dios. Versículo 19, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Fíjese, Dios se lo manifestó. Amén. Y dice, versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Nadie reconoce a Dios. Nadie habla del Señor. Nadie reconoce que todo está hecho por Él, tanto el universo como la tierra. Y dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Fíjese que estamos dando las escrituras porque el domingo se habló del corazón del hombre y el amor de Dios. Amén. Entonces todo va hilvanado, todo va encastrándose en esta palabra que es la palabra de Dios. Amén. Que esta es la palabra de Dios. Aquí, fíjese que naturalmente dice, dieron gracias a Dios. Si no dieron gracias a Dios, ni le dieron gracias a Dios, fíjese, y se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Amén. Mire lo que significa envanecieron. En el griego, mataico quiere decir, está en la Strong, en el número 3154. Y envanecieron significa vaciar, vano, tonto, inútil, confundido. La palabra describe la lógica pervertida y la presunción idólatra. Fíjese, la presunción idólatra de aquellos que no dan honra a Dios ni la muestran alguna gratitud por sus bendiciones a la humanidad. Mire, por sus bendiciones a la humanidad, porque también esas bendiciones las tiene la humanidad. Dice que el sol sale para buenos y malos. Entonces, muchas cosas están hechas y puestas de que solo con ver ahora que viene el tiempo tan hermoso como la primavera, ver esa naturaleza que fue hecha por Él para que nosotros la disfrutemos, esa naturaleza de las flores hermosas, el verde de los árboles. Y naturalmente yo soy testimonio de que llegué a una situación que veía todo blanco y negro. Amén, amados. Pero cuando conocí la palabra del Señor y tuve fe, le di valor a lo que Dios había dado al hombre, a la humanidad, todo lo que Dios le había dado. Por eso es muy interesante esto que nos muestra lo que nos aparta de la fe. Amén. Entonces, cuando uno se envanece en cosas de que se cree uno, porque dice que es vano, tonto, inútil. Así dice que es la palabra envanecer. Amén. Eso es lo que tenemos que ver. Bueno, entonces esto es lo que también nos lleva a nosotros a saber lo que quiere decir. Entonces, de la fe salvadora y la fidelidad, que es una faceta del fruto. Amén. Del fruto. Amor del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo es el autor y consumador, perfeccionador. Fíjense, perfeccionador de la fe. La fe es el medio por el cual que vamos a agradar a Dios.
por la fe le vamos a agradar a Dios. Y vamos a ver esta escritura en Hebreos, capítulo 11. Vamos a ver. No deje Romano. Tenga los Romanos, no saque la mano de Romano y busque, que después tenemos que volver a Romanos. Busque esta escritura, que es Hebreo, que le hemos visto muchas veces. Hebreos capítulo 11, que la hemos visto muchas veces, pero quiero darlo para que podamos respaldar la palabra. Amén. 11:6, un solo versículo vamos a leer. Y dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén, amado. Mire usted, es galardonador, mire usted, de los que le buscan, de los que le buscan. Amén. Muchas formas tenemos de buscar a Dios, muchas de buscar a Dios. Primero de todo, ¿dónde lo vamos a buscar? Primero de todo, usted me podrá, en la oración, está muy bien, pero vamos a buscar las dádivas de Él, la unción de Él, en la iglesia. Amén, amados. En la iglesia. Ahí vamos a buscar al Señor. Aunque usted no lo ve, lo va a sentir. Amén, amado. Pero Él sabe que usted está ahí. Entonces, esto es lo que quería yo compartir con ustedes. Y volvemos a Romanos, como le dije, vamos a volver a Romanos para que poder realizar todo lo que nosotros podemos ver que no proviene de fe. Mire, no tener fe en Dios, el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, es pecado. Es pecado. Amén. Mire usted. Y dice la palabra, el que ya no creyó, ya está condenado, dice la palabra. Amén. Por eso quiero ir con ustedes a Romanos 14, versículo 22. Vamos a ir a Romanos capítulo 14, un poquito para adelante, de Romanos que estábamos antes. 14. Ahí está. Vamos a leer del versículo 22 y 23. Tener la palabra en la mano es una bendición muy grande. Y que entre la palabra a su hogar, otra bendición muy grande. Y congregarse virtualmente, más bendición todavía. Y dice así la palabra. Romanos capítulo 14, versículo 22. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Amén. No se condena a sí mismo. Amén. Porque acá va también la conciencia. La conciencia va también. Porque si nosotros tenemos fe, es porque vamos a ser justos, porque vamos a vivir por la fe y vamos a tener justicia de Dios. Y nosotros también justicia de no hacer mal a nadie, diferente a lo que está pasando hoy en el mundo. A lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Amén. A lo dulce lo llaman amargo y a lo amargo lo llaman dulce. Entonces, versículo 23 dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Amén. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, quiere decir que lo que inspira a la hermosura de tener un plato de comida, bendecirlo en la mesa, cuando yo les enseñé a mis amados mucho, pero
ir al mercado y bendecir los alimentos y van a tener a la cena llena, jamás van a tener a la cena vacía. Y así se cumplió en la iglesia siempre, para todos los hermanos. Amén, amados. Entonces dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Amén. Entonces, esa es la fe que nosotros tenemos que tener, de bendecir los alimentos, ser agradecidos. ¿Para qué, pastor? Porque esto, lo que yo le estoy diciendo, es una de las situaciones que nos aparta de la fe. Amén. Nos aparta de la fe. Por eso, la palabra de Dios nos enseña que debemos conocer, mire usted, la palabra de Dios nos enseña que debemos conocer las maquinaciones de nuestro adversario, fíjese, para no ser engañados, sino vencedores. Amén. Porque el engañador va a venir a querer sacarte la fe o a dudar. Ese es el engañador. Amén. Entonces, la fe tiene enemigos que acechan constantemente, acerca de los cuales Pablo lo instruyó, fíjese, Pablo lo instruyó a Timoteo y nos instruye a todos nosotros hoy también. A nosotros también nos instruye. A mí me instruyó mi pastor amado, un pastor con una fe extraordinaria, una fe tan grande, porque era el evangelista de la iglesia. Y la fe fue, y heredé el don de mi pastor. El don de mi pastor amado, Antonio Reyes. Amén. Entonces, ese es lo que yo quiero compartir con ustedes en este tiempo, porque ya hace 31 años que partió nuestro pastor. Amén. 31 años. Entonces, miren, de 31 años atrás a 31 años que partió, lo que está pasando hoy lo que está pasando. Amado, si no tenemos fe en esta situación que está pasando todo el mundo, tenemos que tener esa seguridad de que Él está con nosotros y nosotros sentirnos seguros que nosotros también estamos con Él. Amén, amado. Ay, Señor, tú eres muy bueno, Padre. Por eso, la fe tiene enemigos. Amén. Tiene enemigos. La fe tiene enemigos. Cuando usted es un hombre, una mujer de fe, Dios lo bendice de una manera extraordinaria. Y el enemigo que va a tener, ¿sabe quién es? El mentiroso. Amén. Entonces, ese es el enemigo. Pero Dios nos enseña para que nosotros podamos tener esa fe y saber todas las cosas que nos revela el Espíritu Santo. Por prédica, por los discipulados, por los estudios de Apocalipsis, los cultos que tenemos. Entonces, eso es lo que tenemos. Pero, como les digo siempre, hoy tenemos que estar más unidos que nunca. La unidad es todo, porque tenemos una familia. Una familia. Y esa familia, los hermanos lo reconocen, una familia hermosa. Y la tenemos que cuidar, hermanos. La tenemos que cuidar, pastor. ¿Y cómo con el amor? Por eso dice, la fe, la esperanza y el amor. Pero primero de todo es el amor. Si no tenés amor, Dios no te puede dar el don de fe. No te puede dar los dones, de todos los dones que tiene Dios para ti. ¿Por qué, pastor? Porque no tenés amor. Si tenés amor, la fe es el primer don que da Dios. El primer don. Después de la fe vienen todos los dones divinos que Dios te puede dar. Ay, Señor, por eso Pablo lo instruyó a Timoteo de esa forma. Amén. Y esto es lo que quiero ver con ustedes, que son, para que Pablo también lo diga, que había otros enemigos de la fe. Amén. Y estamos hablando de lo que nos aparta de la fe. Amén. Si me quieren acompañar a 1 de Timoteo, por favor. 1 de Timoteo,
1. Vamos a leer del versículo 3. Búsquelo tranquilo. Gloria a Dios. Una única doctrina está aquí. La pura verdad, amados. Bueno, vamos a, como le dije, 1 Timoteo, capítulo 1, por favor, versículo 3. Y dice así, Pablo a Timoteo, fíjese, cómo te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Fíjese, diferente doctrina, ni presten atención a fábulas, genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo. Esta era la enseñanza que le estaba dando Pablo a Timoteo, como hoy el Espíritu Santo nos da a nosotros, por revelación de Pablo, que también estaba lleno del Espíritu Santo. El valor que le daba a la fe. El versículo, mire usted, versículo 5, dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Mire cómo se van añadiendo las palabras con la prédica del domingo. Lo que es el corazón del hombre y el amor de Dios. Entonces dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Mire qué profundidad. De fe no fingida. ¿Qué piensa usted que puede ser? Fe, una fe no fingida. Que cuando vienen las pruebas, vienen las situaciones, viene lo que pueda venir, y usted dice, yo tengo fe, pero por dentro, usted lo simula por fuera, pero por dentro no es la fe verdadera que tiene. Y eso es lo que le tiene que pedir al Señor, confesárselo al Señor. Amén. Entonces, versículo 6, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Fíjese, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Amén. Ni lo que hablan ni lo que afirman. Este versículo 6 dice vana palabrería. En griego quiere decir metalogia, del Strong 3150. Fíjese, una combinación de mataios. Mataio quiere decir en griego vanos. Vanos. Vana palabrería, dice. Y logos quiere decir palabra. La palabra indica un hablar fútil sin valor alguno, vacío, charlatanerías sin significado y parloteo ocioso. Aquí la palabra describe a quienes suponen ser maestros, les gusta oírse a sí mismos. Amén, amados. A sí mismo hablar, pero no tienen nada sustancioso que decir. Amén, amados. Entonces, esto es lo que tenemos que ver, que la vana palabrería, no lo que uno es, ni lo que uno, sino que lo respalda la doctrina, lo respalda la palabra, de lo que usted está hablando y de lo que usted va a predicar. Esa es una situación para nosotros como pastores y para maestros y también los discípulos que tienen la confianza y de los que le enseñamos. Amén, amados. De los que le enseñamos.
Ay, Señor, qué bueno eres tú, Padre. Y esto es lo que te ponemos a ver, como le dijo a Timoteo. Amén. Y ya que estamos así, aquí en Timoteo, vamos a Timoteo capítulo 6, un poquito para adelante. Yo sé que hoy es una enseñanza, capítulo 6. Gloria a Dios. Búsquelo, por favor. Timoteo capítulo 6. Gloria a Dios. Vamos a leer del versículo 20. Versículo 20. Y dice así la palabra del Señor. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre las cosas vanas. Fíjese, sobre las cosas vanas y los argumentos de la mire usted, falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Amén. Le está dando esta instrucción, esta enseñanza a su discípulo amado Timoteo. Era joven. Entonces, gloria a Dios. El otro que nos aparta de la fe es el humanismo. Amén. El humanismo nos aparta completamente de la fe. Entonces, no guardar la fe, uno. Y la buena conciencia. Fíjese que las dos van juntas. Cuando uno tiene fe, tiene una buena conciencia. ¿Por qué, pastor? Porque el justo vivirá por la fe. Y cuando uno es justo, se identifica ante la palabra, o ante quien predica, o ante quien enseña, cómo estamos nosotros por dentro. Amén. Entonces, no guardan la fe. Si no guardamos la fe y la buena conciencia, naufragan en la fe. Naufragan en la fe. ¿Qué es naufragar en la fe? Rechazar, menospreciar. Rechazar y menospreciar. Amén. Así lo hizo Himeneo y Alejandro. Blasfemaron con lo que estaba escrito y lo que estaba predicando Pablo, un hombre que fue al tercer cielo, al paraíso donde vamos a ir nosotros, por fe, por fe. Entonces, esto es lo que tenemos que ver. Y entonces esto es lo que dice, que le dijo, cómo lo habían traicionado Himeneo y Alejandro. Amén. Vamos a volver a Primera de Timoteo, por favor, capítulo 1, nuevamente. Nos vamos a mover prácticamente en todo Timoteo porque es una enseñanza y seguridad para nosotros. Era el discípulo amado él. Primera de Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer, por favor. Gloria a Dios. Versículo 18. Es mucha responsabilidad, hermanos amados. Dar la palabra, enseñar la palabra. Mucha responsabilidad. Mucha. Y dice así la palabra. Primera de Timoteo, capítulo 1, dijimos, 18 y 19. Y dice así la palabra. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, y quienes, mire usted,
a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Amén. Mire usted, tremendo. Pablo predicaba la verdad. Pablo estaba enseñando la verdad. Era el apóstol precioso de Dios. Todos saben lo que era Pablo y lo que hizo Dios con Pablo. Entonces, él dice que hacían Himeneo y Alejandro. Rechazaban la doctrina, la verdadera doctrina, porque eso es blasfemar. Lo mismo que un maestro, un pastor está dando la palabra, está dando la enseñanza, está dando la escritura, y usted lo critica o lo está criticando, está blasfemando contra el Espíritu Santo, porque esto lo escribió el Espíritu Santo. Ahora, cuando el hombre tiene la palabrería de por cuenta de él o por cuenta de él hace lo que hace y que no está respaldado por la palabra, eso es otra cosa. Otra cosa. O hacen por conveniencia o predican por conveniencia. Amén, amados. Esto es lo que tenemos que ver y tener mucho cuidado nosotros, hermanos queridos. Entonces, gloria a Dios. Lo otro que nos aparta: doctrinas de demonios y espíritus seductores, que son engañadores. Fíjese, apostatan la fe. Amén. Mire usted, todo está en Timoteo, esta enseñanza. 1 Timoteo 4. 1 Timoteo 4. Son doctrinas de demonios, hermanos. Tenemos que saber que las doctrinas de demonios, tenemos que darnos cuenta. Y espíritus seductores, engañadores, apostatan la fe. Amén. Entonces tenemos que saber nosotros lo que es verdadero. Y no que, porque estamos viviendo el mundo del engaño, hermano. En todas partes hay engaño, todo el mundo miente. Está siendo todo tremendamente perdido. Pero por eso se está cumpliendo, estamos viviendo todo el tiempo apocalíptico. Bueno, si tiene ahí el 1 Timoteo capítulo 4, vamos a leer del versículo 1. Gloria a Dios. Mire usted, tenemos que cuidar y que hay alguno que apostató, se apartó del camino que estoy predicando para todas partes del mundo, que pueda volver al Señor. Que pueda volver al Señor. Y que pueda ponerse en una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia que predique la palabra sin ninguna conveniencia, por el amor a Cristo, que resucitó al tercer día y dio la vida por nosotros. Amén, amado. Dice así el versículo 4, capítulo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Amén. Tengamos cuidado con lo que vemos en la televisión y tengamos cuidado lo que vemos en el celular. Amén. O dónde nos quiere llevar alguien a hacer algo. O llevarnos o nos quieren tirar para el lado del mundo, hermano. Entonces dice, versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, fíjense lo que es la apostasía. Tienen cauterizada la conciencia. No tienen conciencia. Amén. Y estamos hablando que la justicia por la fe es de nuestro Señor. Por la fe es la justicia divina en nuestra vida, para que nosotros sepamos que estamos seguros de tener esa conciencia en paz y llena del Espíritu Santo. Entonces, por ello pasa los que apostataron. Tenían cauterizada la conciencia. No les redarguía nada.
Mire que dice, versículo 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Los que han conocido la verdad. Amén, amados. Entonces, y dice, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Fíjese el versículo 5 lo que dice. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Estuve hablando antes de que cuando oramos los alimentos, antes de almorzar, cenar, y cuando venimos de las compras, bendecir los alimentos agradeciéndole a Dios, usted va a tener las alacenas llenas de su casa siempre. Ese testimonio tenemos con los hermanos amados de la iglesia. Ay, Señor, qué bueno eres tú. El Señor es todopoderoso, hermanos amados, todopoderoso. Si me quieren acompañar, también a Mateo capítulo 6, por favor. Mateo capítulo 6. Nosotros, en este tiempo de pandemia y cuarentena, tenemos que tener un corazón agradecido. Escuche, es la bendición de Dios. Un corazón agradecido es un hombre o una mujer de fe. Por lo que tenemos, no amargarnos por lo que nos falta. Debemos sentirnos agradecidos por lo que Dios nos da hoy. Amén, amados. Nos da hoy. Y esto lo dio el Señor Jesucristo. Esta escritura que vamos a leer ahora. Mateo capítulo 6, versículo 24. Gloria a Dios. Mateo capítulo 6, versículo 24. Y habla el Señor Jesús. Amén, amados. Y dice así la palabra. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esto yo lo enseñé varias veces a la iglesia nuestra, a los hermanos amados, que nunca le demos más valor a lo que Él nos da que a Él que lo dio, Amén. Entonces, por eso dice que menospreciar al otro, no podéis servir a Dios y a la riqueza. Si Dios te puede dar y te da riqueza, te sustenta Dios, pero no te envanezcas con lo que Él te dio. Amén. Y le da más importancia a lo que Él te dio que al que te lo dio. Amén, amados. Versículo 25. Tenemos que tener cuidado que este es otro que nos aparta tremendamente. Amén. Nos aparta de la fe. Este es otro. De no afanarse. No afanarse. No os afanéis, dijo el Señor. Así lo dijo el Señor Jesucristo. Mire que dice el versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mire qué profundo. Qué profundo. Él te va a sustentar de lo que te haga falta. Si tienes fe. Amén.
Por eso estamos dando este entendimiento, este conocimiento del jueves pasado, los enemigos de la fe y lo que nos aparta de la fe, lo que nos puede apartar de la fe. Entonces, mire, la palabra fanéis, merimao, con doble M. Eso lo dice en griego. En la Strong está en la 3309. Viene de merizo, dividir en partes. La palabra sugiere una distracción, una preocupación. Mire lo que significa y lo que es cuando uno se afana a algo, se afana a lo que tiene. Dice, la palabra sugiere una distracción, una preocupación con cosas que causan ansiedad. Hoy está el mundo así. Escuche, ansiedad, tensión y presión. Jesús habla contra el afán y la ansiedad, dada la vigilante mirada de un Padre Celestial que siempre está al tanto de nuestras necesidades diarias. Mire usted qué promesa nos da. Amén, amado. Él sabe nuestras necesidades diarias. Amén. Él nunca llega tarde. Versículo 26. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mire, qué hermosura. Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir su estatura un codo? Por más que se afane, un codo tiene 47 centímetros, 45 centímetros, un codo de estatura más alto. Por más que se afane, no lo va a poder conseguir. Amén. Entonces, por eso, mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis más vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Le estaba hablando a la multitud. Amén. Le estaba hablando a la multitud. Versículo 31. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Amén. Eso es fe. Él sabe todo. Él conoce todo. Nadie se puede esconder de Él. Él sabe de la necesidad que tenemos, de lo que nos va a pasar y lo que tenemos que pasar y lo que vamos a pasar. Él lo sabe todo, pero Él va a estar siempre con nosotros. Y lo tienes que creer. Lo tienes que creer. Por eso, no dejes que te aparten de la fe. No te hagas apartar de la fe, hermano amado. Amén. Ay, Señor, qué bueno eres tú, Señor. Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Fíjese que nombran nuevamente justicia. Amén. Buscad el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Todas estas cosas os serán añadidas.
Son promesas que nos está dando el Señor Jesucristo, que era Dios aquí en la tierra. Él sabía y sabe el Padre que tenemos. Como les digo siempre, gracias a Jesús, nosotros pudimos ser hijos. Hijos, se lo repito y siempre se lo repito, hijos. Éramos creación, pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, que somos hijos de Dios, y Él es nuestro hermano mayor. Versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Cada día su propio mal. Vamos a pasar pruebas, sí. Cada día puede pasar pruebas, sí, pero Él va a estar siempre con nosotros. Como les digo siempre, triste era antes. Yo nunca supe que había un Dios que podía ayudarme, poder hablar con Él. No lo sabía, estaba solo en el mundo. ¿Van comprendiendo? Solo, desesperado. Y nunca tuve esa enseñanza de poder saber que había alguien que podía hablar y que me podía sustentar y que me podía dar toda la sabiduría para entender su palabra. Amados, amados, gloria a Dios. Ay, Señor, qué bueno eres tú, Padre. Por eso, no nos dejemos, hermanos amados, que nos apartemos y que nadie nos haga apartar de la fe, hermanos. Por eso dimos toda la enseñanza de la Escritura de Timoteo. Enseñanza a su discípulo amado. Eso es lo que tenemos que ver nosotros. Saber el Dios que tenemos. El Hijo que Dios dio y el Espíritu Santo que nos dejó. Que está dentro de nosotros. Él sabe la necesidad de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo lo sabe. Tanto en la salud, en lo que te está haciendo falta, en lo como te cuida y que te va a cuidar. Te puede agarrar el virus, pero Dios te va a sustentar y te va a sostener para que no vayas y te entuben, por ejemplo. Porque Dios sabe hacer las cosas, pero no pierdas la fe, que nadie haga apartarte de la fe. En este tiempo que vivimos, que es uno de los peores tiempos, hermanos amados, de los peores tiempos. Entonces, hoy tenemos la oportunidad de que hoy es un día, jueves, de sanidad y liberación. Si tú puedes creer en Jesucristo, y si hay alguien que está por primera vez escuchando, tiene una enfermedad y que hoy puede ser sanado por la unción del Espíritu Santo, yo lo invito a hacer esta oración. Porque si no conoció al Señor, y también aquel que apostató, que se apartó del camino, también para hacer una reconversión, que pueda repetir estas palabras. En el nombre de Jesús, cierre sus ojos y confiésele al Señor. Si usted cree en Jesucristo, lo tiene que decir de corazón, sí creo. Señor, repita, yo te doy gracias por escuchar tu palabra, tu mensaje. Yo te pido perdón, Señor, porque sé que soy pecador o pecadora y me arrepiento de todo corazón y te pido perdón. Señor Jesús, tú conoces mi situación, mi enfermedad, conoces la situación que estoy pasando, de escasez, Señor, de lo que me puede estar pasando. Tú lo sabes hoy, porque hoy te declaro como el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús, salva mi casa y toda mi familia. Gracias, Señor. Gracias por esta salvación tan grande. Y tú conoces mi enfermedad, conoces mi situación. Y te declaro
por fe, que si es la primera vez que estoy contigo, y también aquellos que se apartaron, que fueran a hacer esta oración de volver a reconciliarse con el Señor, en el nombre bendito de Jesús, para la gloria de tu nombre. Confiese su enfermedad, o ponga su mano donde tiene el problema de su enfermedad, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, ahora, el Espíritu Santo no tiene distancia, Señor. Nos trasladamos en el Espíritu, donde está ese hombre o esa mujer que hoy te declaró como el Señor de su vida para ser hija de Dios. La declaramos en el nombre de Jesús, sanidad divina hacia ella o hacia él, Señor. Sanidad divina, Padre, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo a la distancia unge, Señor, el fuego de tu Espíritu sobre ellos, para que puedan recibir esta sanidad y liberación o maldición que le hayan podido hacer. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Muchas gracias. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, hermanos. Hermanos, tengan fe con ojos espirituales, cerrando los ojos, viendo lo que estás esperando, que está hecho por el Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos amados. Hasta el domingo, que es Santa Cena, una Santa Cena gloriosa, por fe va a haber y vamos a declarar para la gloria de Dios. Amén, amados. Dios los bendiga.